Bienvenidos a Bonita Radio. Esto no es un cuento, esta es la verdad. En breves segundos la periodista Carmen Enita Acevedo estará con ustedes. Bonita Radio está disponible en Facebook, Instagram, Twitter, Spotify, Google Podcast, YouTube, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores. Cooperativa Seno Gandía, solidez y futuro. Y Buen Vecino Café. Nuestras transmisiones son viables también gracias al apoyo de ustedes. Pueden enviar sus donativos accediendo a bonitaradio.net. Allí podrán realizar su aportación a través de PayPal o tarjetas de crédito. También pueden realizar su donativo por ATH Móvil Negocios a la Fundación Periodismo 21. O pueden enviar un cheque o giro postal a PMB número 284. P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad. Con ustedes, la periodista Carmen Enita Acevedo, en directo desde el estudio Roberto el Indio Acevedo. Muy buenos días, Puerto Rico y el mundo. Soy Carmen Enit Acevedo y estamos en Bonita Radio a las 8:04 de la mañana. Bonita Radio se enciende para conversar con ustedes sobre ustedes y de lo que tienen derecho a saber. En esta mañana del miércoles 3 de abril del 2024, vamos a hablar del mensaje del gobernador largo y tendido. El mensaje del gobernador que muchos, redes sociales, oposición política y sobre todo la gente que está hablando a través de los medios tradicionales y no tradicionales en las redes sociales, están acusando de mitómano al gobernador, que fantaseó que el país que pintó en ese mensaje de situación del país es un país en el que los puertorriqueños, las personas que residen y hacen de este país su patria, no conocen y solamente lo conoce el gobernador de Puerto Rico. Yo voy a traer un ejemplo puntual de por qué el gobernador de Puerto Rico se comportó ayer, más que como gobernador de la isla después que en el 2020 obtuviera el 33% del endoso de los votantes del país. Se comportó como un CEO de una organización o corporación privada, porque el gobernador hace alusión a los que han sido las marcas récord que tiene su administración por los pasados 3 años. Y es interesante ver cuál es el segundo renglón récord para el gobernador y a quién contribuye, a quiénes contribuye ese récord que el gobernador mencionó en su programa. El fact-checker del periódico El Nuevo Día le otorga no solamente falsedades, sino datos sin contexto y sin traer la fuente de la información y datos falsos de lo que dijo el gobernador. Vamos a hablar de ese antecedente al gobernador, al mensaje del gobernador que hizo la secretaria del Departamento de Educación, Yanira Raíces, cuando trajo un anuncio, porque es un anuncio político pagado con fondos públicos, con un elemento estudiantil de una escuela de Yauco. ¿Quién es? ¿Y por qué el gobernador de Puerto Rico se preparó un esquema desde las agencias públicas con personas adeptas a su partido político? Lo que está haciendo el gobernador y Yanira Raíces, apoyado por Yanira Raíces, que le resulta negativo a la secretaria del Departamento de Transportación y Obras Públicas, Elín Vélez Vega, que es la peor que sale, como el paquete más grande en el fact-checker que hizo el periódico El Nuevo Día. De la oposición política, interesantemente, el ruido mayor de la oposición política fue del Partido Independentista y de Victoria Ciudadana. El Partido Popular casi no se escuchó, aunque salieron ahí medio reunidos y no se sabía quién estaba con quién, con el presidente del partido y el secretario de la Cámara de Representantes, el presidente de la Cámara de Representantes y el representante Jesús Manuel Ortiz, que es presidente del partido político Partido Popular Democrático. Y por último, lo que no le dijo el gobernador ayer a los constituyentes o a su familia, a quien le habló, porque en efecto son los que se están enriqueciendo de las políticas públicas de su gobierno, que precisamente ayer el
después de 7 u 8 meses, después de 2 años de que se aprobó en la Cámara un proyecto para que no haya discrimen y establecer una política pública de que no haya discrimen contra las personas de la comunidad LGBTIQ, edad avanzada, en los proyectos y establecimientos que le dan servicio, sobre todo desde el Departamento de la Vivienda. La fortaleza le incluyó la píldora venenosa de excluir como personas y como instituciones que sí pueden discriminar a los religiosos y a las iglesias. Vamos a hablar de eso porque de eso sí tenía que decirle algo el gobernador de Puerto Rico ayer a sus constituyentes y no a su familia. Definitivamente voy a traer 3 temas importantes que tienen que ver con lo que pasó ayer. En un caso con Cedobleta, que es el sospechoso, no, persona de interés en la investigación del asesinato de Eliezer Ramos Vélez, el guardia de 35 años que asesinaron en el residencial Sabana Bajo en medio de una persecución con motoristas que disparaban, tiroteaban a un vehículo en marcha en el expreso Valdoriotti de Castro. Voy a hablar primero en lo que se prepara nuestro director, porque yo no le dije que iba a hablar de ese tema. Voy a hablar primero de Oscar Santamaría. Oscar Santamaría, ayer el compañero Juan Costa fue el único que pudo tomar estas imágenes, que son las imágenes de ayer, porque ustedes saben que lo han protegido y lo han protegido y lo han protegido como testigo de la fiscalía. Y estas son las imágenes que logró Juan Acosta de ese testigo que solamente va a cumplir 30 meses después de haberse llevado sobre $10 millones en el esquema de corrupción que mantenía con los alcaldes y con otros funcionarios a través de los municipios. Pero es interesante que hoy tenemos la información a través de compañeros periodistas que lo publican, de que está viva todavía la relación de Oscar Santamaría y sus negocios con algunos municipios. La verdad que es injuria sobre ofensa. Sí, es increíble el país que nos pinta el gobernador en ese mensaje de Estado. Es más terrible. Y si podemos tener una imagen de ese dobleta agradecida, señor director. Es más terrible que le vendan a la gente que hay justicia cuando realmente va a cumplir solamente 30 meses, 2 años, y de ayer le saqué el cálculo, solamente cumplirá 2 años y 1 mes en una cárcel en Estados Unidos, que la ex fiscal María Domínguez, abogada de Santamaría, está pidiendo que sea en Pensacola, bien cerquita, para que la familia lo pueda ir a ver baratito. Y por otro lado, tengamos al mismo convicto por corrupción, además de entregar $6 millones que tiene que entregar, corporaciones que son de su autoría, de su propiedad, tienen negocios con municipios del país, sobre todo aquellas que se encargan de recoger la basura y los escombros. Gracias a los que están por ahí, no los saludé, voy a las millas porque tengo un compromiso a las 9:15 y necesito llegar temprano, y es súper importante porque es con los colegas del OPC. Por ahí llegó primero Lourdes Roena. Gracias por eso, Lourdes. Adalberto Ramos, Raymond Ortiz está por ahí, Mabel Rivera, Vivian López, Gladys Esther Cueva siempre, Denis Pilar, Cariana Ashley, saludos desde ahí bonito, Norma Iris, está por ahí Enrique Collazo, Daira Cruz, Carlos Pérez, Criselia, Irving Maldonado, Gretza, saludos Gretza, Rita Guzmán, Brenda Gómez, Roberto Ossi, por ahí están todos los que siempre, Yanni Moreno, Ilka Hernández, mi amiga Irisita Delgado, Ana Rosado, también debe estar por ahí Nilda desde el este de Puerto Rico, Julio Rivera Gotay, Norma Rodríguez, todo el mundo está por ahí, gracias por estar. Seguimos con la información. Yo decía que ese dobleta ayer, trayendo un cuadro de lo que trajo el compañero Oscar Serrano, cuando decía que la policía o realmente las autoridades federales tenían un caso bueno desde octubre, pero era chiquito y no querían detener a ese dobleta por aquel caso que le ocuparon 2 cápsulas de crack y una pistola. Y lo detuvieron ahora en relación a la muerte, al asesinato de el policía Ramos Vélez, que sin lugar a dudas ayer hubo unas exequias fúnebres que me parece que honraban la vida de este policía, por lo menos de la manera en que murió, que fue lo único que supimos ante la opinión pública
de haber activado su servicio al país, independientemente de que estaba franco de servicio, fueron unas exequias realmente conmovedoras para honrar la vida de una persona que en efecto murió en el cumplimiento del deber. Y lo que yo decía ayer cuando empezamos a hablar de cuál es el perfil de las autoridades federales con Alexis Torres como secretario de Seguridad Pública, su esposa, la agente González, como jefa de HSI, el comisionado de la Policía de Puerto Rico, Antonio López Figueroa, que gestionaron un discurso público de mano dura contra el crimen, incluido ocupar el residencial Sabana Bajo, diciendo que iban a llegar hasta donde los que asesinaron a este policía, que debe ser, dentro de todo el dolor y la pérdida, lo más importante para esa familia, porque entienden que tiene que cumplir aquel que le arrebató la vida a su familiar. Y en medio de ese dolor, las autoridades federales arrestaron a C. Dobleta, diciéndole al país que es una persona de interés. Y yo dije ayer que no lo podían tratar como sospechoso porque no lo es. Porque este joven no solamente dijo dónde estaba, y ya su abogado dijo dónde él estaba al momento de que asesinan al policía el pasado Viernes Santo, en la madrugada. Es que no tenían nada y no tienen nada contra esta persona en el contexto del asesinato del policía. Pero ellos tenían que hacer ruido. Y HSI, la esposa de Alexis Torres, la dirigente de esta agencia de Homeland Security, tenía que salir con Alexis Torres y con el comisionado de la policía, porque el gobernador iba a tener al otro día un discurso de el estado de situación del país, y la seguridad es parte de ese mensaje. Y tenían que hacer el show of force, el espectáculo estridente de que ellos hacen algo. Y esta funcionaria se atrevió a decir, junto a Alexis Torres y a Antonio López Figueroa, que ellos tienen información de una organización criminal. Y como están criollizados para atender el proyecto político partidista del Partido Nuevo Progresista y de Pedro Pierluisi en el poder, sacaron un contingente de oficiales, ocuparon el residencial Sabana Bajo y fueron y arrestaron. No lo arrestaron, se entregó. C. Dobleta, reggaetonero. Y ayer hubo una vista, y lo primero que yo dije ayer, cuando hice el análisis de este asunto, que tengan cuidado que cuando lleguen donde el tribunal no le pase como a los influencers del gobierno de Pedro Pierluisi, que no prueban los casos. Ahí está Francisco Pareja Licea, el secretario del Departamento de Justicia, Domingo Emanueli. O sea, no prueban los casos porque hacen los casos solamente para atender un problema de opinión pública que tienen, que nadie le cree nada. Pues usted sabe lo que pasó y el compañero Oscar Serrano lo reporta hoy. Precisamente lo que dijimos ayer, llegó ante el magistrado y el magistrado dijo, no sé, pero que como que a mí no me convence eso que ustedes tienen tan grande para mantener a esta persona detenido. Ustedes saben lo que es que a usted le digan, usted estaba en este supermercado y mataron a la persona que está de frente a usted y usted vio el asesinato. Y alguien le dijo a la policía que usted era el sospechoso. Y que Antonio López Figueroa, HSI, la directora de HSI, y Alexis Torres hagan una conferencia de prensa y digan, entrégate, te tenemos en cámara, entrégate. Y usted vaya y se entregue. Porque lo que hacen las autoridades, en vez de velar por los derechos civiles, que son de todos, incluidas las personas sospechosas de haber cometido delito, es precisamente atender el entretenimiento con la vida de la gente y la seguridad de la gente, con la libertad de la gente, para que
el país se sienta mejor y ese ruido que está mediáticamente puesto ahí en la escena por los medios de comunicación tradicionales, sobre todo, tengamos la limitación de derechos a base de esa estrategia. Y usted va y se entrega. Y cuando llega donde el magistrado le dice, pero venga acá, ¿y cuál es la evidencia que usted tiene de que esta persona alió el gatillo y mató al que tenía de frente? Ahí lo único que yo veo es que la persona en efecto está pagando los chicles. Y yo creo que si el gobernador tenía algo que decirle ayer al país, era precisamente si su policía, si los policías de él y de Antonio López Figueroa tienen instrucciones de violarle los derechos civiles a los ciudadanos de este país, porque por eso tienen una sindicatura. La policía de Puerto Rico está bajo sindicatura, precisamente porque uno de los senadores que estaba allí sentado, viendo y escuchando el mensaje de su partido político, de su gobernador, pero de su presidente de partido, Gregorio Matías, fue uno de los que acumuló tantos casos de violación de derechos civiles que el gobierno federal vino y puso bajo sindicatura a la policía. Eso está pasando. ¿Quién fue el magistrado? Marcos López González. Durante la primera conferencia de el caso de Isaac Sánchez, quien estaba vestido del mismo conjunto deportivo color crema con el que se entregó el lunes y calzando tenis blanca. La fianza no es un derecho a nivel federal, y esto hay que decirlo. Pero hay ciertos delitos que activan una presunción de denegatoria de fianza y otros que no. Claro, la peligrosidad que usted tiene, es posible que se vaya de la jurisdicción porque son delitos violentos. Estos dependen solo de que la fiscalía pruebe que el imputado es un peligro a la comunidad, un riesgo de fuga, exactamente. ¿Y qué dijo el magistrado? No es como si no hubieran tenido tiempo, han pasado 5 meses, dijo el abogado. Cuando fue arrestado en octubre no tenía un arma en su persona. Dijo también, para reforzar su posición, de que la solicitud de la fiscalía no era modesta. ¿Y saben por qué yo pienso que esto es una grave crisis desde el Estado de la violación de derechos civiles del Estado? Porque en Puerto Rico hoy hay casos de asesinato contra un menor de 16 años, por ejemplo, hace 2 años. Y el Departamento de Justicia no ha hecho nada con los policías que mataron a un muchacho sin un arma de fuego y lo acribillaron a balazos en Río Piedras. Si de esto de lo que se trata es que vamos a ir a buscar a aquellos que nosotros creemos que cometen delitos porque son reggaetoneros y porque tienen 8 tatuajes en la cara, y porque en octubre lo arrestamos con 2 cápsulas de crack y un arma de fuego que parece que estaba en el área donde él estaba, pero no estaba en su poder. De lo que estamos hablando es que se meten con cualquiera, que vienen un día aquí, me tumban la puerta y dicen que yo cometí un delito. Porque todos aquellos que estamos cuestionando el poder del Estado, estamos siendo carpeteados por esta administración. Y ellos saben de lo que yo hablo. Y eso es un peligro para nuestra convivencia democrática como país. Así es que yo no sé hasta dónde va a llegar este gobierno, pero es hoy contra este joven, independientemente haya tenido un caso, haya tenido 3. Tiene derechos y hay que respetárselos, como a cualquier hijo de vecino, porque usted mañana quiere que le respeten lo suyo. Y el otro día yo hablaba de un caso de Ponce, del asesinato de un joven ponceño, el hijo de Quique Ayoroa Santaliz. Y siempre vuelvo a ese caso precisamente por las palabras de Quique Ayoroa en aquel momento en que la policía se volvió otra vez en el ánimo de complacer a la opinión pública desde un extremo de posiblemente violarle los derechos a la persona que aló el gatillo contra ese joven. Y su padre, que es un abogado independentista, un abogado criminalista en el área de Ponce, dijo: incluso al que mató a mi hijo hay que respetarle los derechos. Pensemos en eso, definitivamente.
Se nota el carpeteo a los medios independientes, entre otros. Son tan obvios. Vamos entonces al mensaje del gobernador. Yo creo que esos eran los dos temas que yo quería. 3 temas fuera. Bueno, el otro tema definitivamente es la denuncia que hace hoy Waves Ahead, la organización sin fines de lucro que atiende las necesidades de la comunidad LGBTIQ, sobre todo a la población de edad avanzada. Y es la denuncia que hacen sus portavoces. Rebeca González, gracias por decirme el nombre de Rebeca González. Siempre dije Agente González, pero no tenía el nombre completo. Y es la denuncia que hace esta organización y sus portavoces, el director, que de hecho nosotros lo hemos entrevistado aquí en Puerto Rico, en Bonita Radio, es déjenme traerlo de otro lado porque me llegó por otro lado y ahora déjenme buscarlo acá en el celular. Y es que el gobierno de Puerto Rico, desde la Fortaleza, envió sus comentarios a una legislación que trajo un proyecto del Senado que se aprobó en el Senado en el 2021 y se aprobó en la Cámara en el 2022, perdón, hace 2 años. Y lo que pasa en estos días es que el gobernador por fin emite un comentario a esa legislación para incluirle una píldora venenosa. Y tenemos el documento en pantalla. Una píldora venenosa que establece ese proyecto 427, lo que viene a ser María de Lourdes Santiago es la proponente y Ana Irma Rivera Lacén. Lo que viene a hacer es a establecer la política pública de no discrimen contra la comunidad LGBTIQ de edad avanzada en todos los establecimientos que le ofrecen servicios, incluidos los proyectos de vivienda. Y en el comentario que trae la Fortaleza, traen precisamente la inclusión o la exclusión de las iglesias. La segunda página, gracias, señor director. La segunda página establece la exclusión en la sección 5 por virtud de las disposiciones constitucionales de separación de iglesia y Estado, primera enmienda de la Constitución de Estados Unidos, así como el artículo 2 de la Constitución de Puerto Rico. Las disposiciones de esta ley no serán aplicables a iglesias o congregaciones religiosas, organizaciones, sociedades, instituciones, así como a ninguna entidad, corporación o con sin fines de lucro, organización comunitaria de base de fe, institución educativa, ofrecimientos académicos, provisión de servicios o asociación vinculada a una iglesia o congregación y cuyos credos, dogmas o requisitos ocupacionales estén en clara contradicción con los intereses protegidos por esta ley. Esta es la píldora para favorecer a los amigos de Eric Kolthoff en el Tribunal Supremo. Esta es la píldora que le incluye, y estoy segura que viene de un Eric Kolthoff y de tantos jueces que son fundamentalistas religiosos que están hablando desde ahí. Que algunos se quedaron en el PNP y otros ya están en el Proyecto Dignidad. Ahí están el famoso escribano, aquel que era juez del apelativo, etc. Que hacen educación continua, cursos de educación continua, dirigidos y cobrados por Eric Kolthoff como juez del Tribunal Supremo, que se sienta a hacer análisis de los abogados que incumplen con los requisitos de educación continua y se sienta a dar cursos de separación de iglesia y Estado para favorecer el fundamentalismo religioso en Puerto Rico. Se sentaron y le colocaron esta exclusión de las iglesias. ¿Por qué? Porque estas son la gente que tienen los negocios con el gobierno y ahí entre otros está el reggaetonero de Canóvana, Héctor el Father, que cobra millones de dólares para darle servicio a los adictos supuestamente
Y a todos menos a la comunidad LGBTIQ, porque esos no son hijos de Dios, según ellos. ¿Y por qué el gobernador no le dijo esto ayer a la gente en su mensaje de Estado? Ah, no, perdón, porque el gobernador, y ahora vamos a eso, le estaba hablando a su familia. ¿Cómo es que el gobernador dice que establece la política pública para que no haya discriminación? Mire, yo les voy a dar solamente un dato. Lo que hace esta ley es discriminar contra personas que en su día tendrá 60 años o más. En su día lo tendrá. Wilfred Labiosa es el secretario de Waves Ahead. Gracias, señor director. En su día tendrá 60 años el secretario del Departamento de la Vivienda. Y yo lo he dicho aquí porque ellos están muy orgullosos de eso y me parece que es correcto el orgullo que sienten. Que el secretario de la Vivienda, William Rodríguez, es un hombre gay casado con su compañero. ¿Y qué piensa el secretario de la Vivienda sobre este planteamiento de la fortaleza y de su gobernador, Pedro Pierluisi? Que lo que dice Wilfred Labiosa y dice Pedro Julio Serrano, que son los portavoces de Waves Ahead, precisamente violenta la Constitución cuando le establecen en una política pública que hay un grupo como los religiosos que puede discriminar con fondos públicos contra las personas de la comunidad LGBTIQ de edad avanzada. ¿Cómo uno se sienta por las mañanas y toma café con la persona que más quiere y después tiene que ir a una reunión en Fortaleza a escuchar que venga un homofóbico a decirle no, porque es que tenemos que separar eso, porque es que imagínate, eso tiene que estar bien claro porque esa gente votan por nosotros? ¿O es que tú no quieres volver a ganar, William? Es bien duro, gente. Yo lo lamento por el secretario, a quien nunca me ha dado una entrevista, y ahí están las preguntas que le hemos hecho. Será otro de los que saquemos próximamente como uno de los secretarios que no le contesta preguntas al periodismo cuando las tenemos duras. Le contesta solamente a donde trabaja su compañero. Así es la vida. Así que yo creo que tiene mucho que contestarle al país, sobre todo a la comunidad LGBTIQ, a la que quieren pasarle factura para que voten por el PNP. El gobernador del 33% y su partido de gobierno, Partido Nuevo Progresista. Y si hay alguien que sabe del prejuicio del Partido Nuevo Progresista contra la comunidad LGBTIQ, es Pedro Julio Serrano, que salió de allí, de sus entrañas. Hablemos entonces de el mensaje del gobernador. Yo escuché el mensaje del gobernador tan pronto salí del programa como a las 5:40 y estaba empezando. De hecho, tengo la suerte de que estaba empezando y el gobernador empieza en su página 2 con una línea que él intentaba establecer como una crítica a aquellos que critican, valga la redundancia, a su gobierno. Y yo me senté a escucharlo aquí mismo en el estudio y decía, y solamente le podía decir al señor director, pero si esto es genial, pero ¿cómo es posible que él le está hablando a su familia? Inmediatamente en la página 2, el gobernador, tratando de sacar fuerza y establecer que los que hablan mal de su gobierno no tienen la razón. En el segundo ejemplo, establece que uno de los récords que tiene su administración es que hay una demanda de alojamiento que hoy es el 48% mayor que antes de la pandemia, con más de 6.9 millones de noches cuarto. Que en ingresos el fisco por hoteles y alquileres a corto plazo, pues en el 2023 fueron 95% mayores de los que los del 2019, para un total de 135 millones. Cuando el gobernador dice eso, yo solamente pensé y tuve de frente, porque gracias al proyecto digital que tenemos todo bastante disponible.
y lo podemos buscar inmediatamente. Fueron las imágenes de Blancavé López Pierluisi, la esposa del hijo Michael del gobernador de Puerto Rico, que el pasado viernes, precisamente el periódico para el cual trabaja el esposo del secretario de la Vivienda, publicó sin ningún contexto, y vamos a los contextos ya mismo, que me encanta, el fact checker que hicieron me pareció genial. Hablaba de contexto. En la nota del pasado viernes se publicó sin ningún contexto la venta de un apartamento en el sector de Dorado por $49 millones. Y esto es precisamente lo que el gobernador destacó en su mensaje ayer. Que Blancavé tiene la posibilidad de llevarse el 6% de esa venta, haciendo rica a Blancavé, a su hijo Michael, versus la gente desplazada de las comunidades de Dorado. Porque si ustedes se imaginan que venden un apartamento en 49 millones, ¿cuánto costará un alquiler en el pueblo de Dorado? Que ese es el verdadero desplazamiento, señor gobernador. Cuando aquel mercado se eleva a esos niveles de vender un apartamento solamente porque tiene el mar visible. Y además de las amenidades que no son, o sea, no tiene helipuerto, como decía una persona, no tiene helipuerto. No es que allí va a aterrizar, porque el que tiene 49 millones, lo menos que tiene es un helicóptero. Y esos 49 millones que le dan la posibilidad de Blancavé de hacerse más rica, le dan la imposibilidad a una persona de a pie de alquilar un apartamento, porque ni se diga que puede comprar, no puede comprar tampoco. Y los apartamentos en el centro de Dorado no bajan de $1,200 y $1,500. Cuando el gobernador llamó la atención de ese récord, yo decía, pero él estará claro de lo que él está hablando. Él se está dirigiendo al país o se está dirigiendo a su familia. Y esos aplausos que cada vez que decía el récord, o le está diciendo qué bien lo estás haciendo Michael y Blancavé. Porque Michael y Blancavé, lo menos que han tenido es el favor del gobernador del 33% en la inauguración de Corcoran en Puerto Rico en el 2021. No se había sentado bien en la silla el gobernador de Puerto Rico de la Fortaleza cuando estaba haciendo dos cosas: estableciendo la política pública de la Ley 60 a través de todos los proyectos de incentivos contributivos, decretos y este tipo de proyectos de traer el mercado de lujo y estacionarlo allí en el condado a través de Blancavé y de otros. Y le estaba dando los permisos a sus primos para que hicieran las dos piscinas que querían hacer y los dos gaseos en el área de la zona marítimo terrestre, bien de dominio público en Rincón. Todo eso, gobernador, es historia. Las imágenes, la imprudencia fue de ustedes, no fue del pueblo. De cortar la cinta de Corcoran con su nuera, la que hoy es rica gracias a las políticas públicas de desplazamiento que se hacen desde el gobierno de Puerto Rico. Y el gobernador lo dijo ayer sin ningún problema. Qué bueno que mis hijos son más ricos. Pero si ustedes creen que ahí solamente está Blancavé, no, ahí está Anthony Pierluisi Rojo. Anthony Pierluisi Rojo, quien tiene un negocio redondo que según el gobernador le ha dejado $135 millones a Puerto Rico. ¿Cuántos de esos serán de Anthony Pierluisi Rojo? Que tenía un apartamento en Isla Verde y ahora tiene 4 propiedades a su nombre, entre otras una de las propiedades más codiciadas de Guánica, Mary Live by the Sea. ¿A través de qué? Del esfuerzo de los Airbnb en Puerto Rico. Desplazar comunidades enteras. Porque no hay alquileres para una persona vivir y trabajar. Como ayer trajeron información precisamente a través del esfuerzo de los Airbnb en el mundo entero, en Tenerife hay un letrero que establece propiamente
el montón de candados con las llaves y un letrero abajo que decía: aquí antes vivía gente. Eso es lo que quiere el gobernador del 33%. Que Puerto Rico llegue al punto de decir: aquí antes vivía gente. Hay gente que dice que no se va. Yo le tengo malas noticias, gobernador. Yo no me pienso ir. Mientras me quede voz y me quede capacidad y me quede economía para seguir mi proyecto, voy a seguir denunciando lo que es claramente constatable con las estadísticas, con los datos que usted nos ofreció anoche. Y no lo digo yo solamente, gobernador, con toda la contradicción del mundo, y se valen las contradicciones porque todos vivimos de contradicciones. El Nuevo Día hizo ayer un fact-checking que le sacó por lo menos 5 falsedades. Y una de las falsedades más brutales tiene que ver precisamente con el desarrollo de la economía, porque usted no trajo contexto, gobernador. Usted lo zumbó ahí y créanselo. No. Mientras el Nuevo Día hace un fact-check que la peor parada que quedó fue la secretaria del Departamento de Transportación y Obras Públicas, con todo lo que tiene que ver con el asunto de las carreteras. Por un lado, sale bien en el uso del dinero, no en el uso, perdón, en el dato de que en efecto se están poniendo a correr los proyectos en el departamento con los fondos federales. Por otro lado, es totalmente falso que se estén arreglando todas las paradas que van a utilizar las personas en ese esfuerzo que para mí es propagandístico, brutalmente, de dar el servicio de transportación pública libre de costo, que se están arreglando las paradas. El Nuevo Día verificó y es totalmente falso. De hecho, si usted me pregunta a mí, todas las de San Juan, ni una tiene una piedra reparándose. Ni una. La guagua va en reversa, dice Rafael Torres. Waleska Beltrán me está preguntando sobre el familiar fallecido, si se ha dado de baja en la Comisión Estatal. Voy a hacer una digresión aquí. Waleska, tienes que buscarlo en el sistema electrónico con la tarjeta, con el número electoral. Ahí tú verificas si tiene el estatus activo y si ha votado en la elección del 2020. Como dije, yo tengo que hacerlo, todavía no lo he hecho, pero yo lo tengo que hacer con mi padre porque murió el 1 de enero del 21 y yo no quiero pensar que lo pusieron a votar en el 2020 y que esté activo, pero sobre todo que lo pusieron a votar en el 2020 porque lo tenía en un hogar y no podía salir por la pandemia y no fueron a buscarle el voto. Así es que eso lo verificaré, ya les contaré. Privatizan el país contrato a contrato. Entonces yo decía que cuando el gobernador hace ese fact-checking y en efecto el Nuevo Día provoca una lista donde dice, pues esto fue cierto, esto no tiene contexto, y por otro lado es falso. Por eso es que el contexto es tan importante. Y fíjense que el contexto está traído y en el análisis cruzado lo podemos establecer desde la historia que estamos hablando de C-Dobleta y por qué es importante seguirle la pista. El evento de entretenimiento que es utilizar una información tan terrible y dolorosa como es el asesinato de ese policía para jugar con la opinión pública sin ningún contexto. Y cuando le hacemos así a la historia nos damos cuenta que ese dobleta no tiene nada hasta el momento. Las autoridades, vamos a decirlo correctamente, las autoridades no tienen evidencia de que tiene algo que ver con ese asesinato. Lo querían encerrar porque es parte del show. Y entonces, yo digo que la contradicción es la contradicción porque el Nuevo Día hace una historia el viernes que no tiene contexto, que no le está diciendo la verdad al país, fact-checking mediático. Y por otro lado, ahora le hace un fact-check al gobernador que establece que no tiene contexto. Las dos son verdad. Es que nosotros los periodistas nos tenemos que aplicar lo mismo que le pedimos a los políticos. Si usted tiene un medio de comunicación y usted quiere que le crean, pues usted tiene que establecer los contextos correctos para que cuando hagan el fact-checking, caramba, lo dijo con el contexto.
No como dijo el gobernador, que este es su cuarto mensaje y que todo está piches and cream. Por eso la historia del viernes tenía que tener contexto. Súper importante. Jennifer González fue al mensaje. Me parece que alguien le dijo a Jennifer González, no te puedes dar el lujo, mi amor, de quedar como quedaron los jueces del Tribunal Supremo. Que los jueces del Tribunal Supremo les dio una pataleta y no fueron, aun cuando es tan urgente que en una crisis de institucionalidad que tiene Puerto Rico, desde la gobernación hacia todos los demás lados, poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial, quedes peor, como lo hizo el Tribunal Supremo, una pataleta. Yo estoy peleado con el presidente de la Cámara porque no quiere apoyar el aumento salarial, que de hecho hay una nota que leí que no recuerdo dónde la leí ahora, que dice que los jueces del Supremo están luchando porque se les apruebe por la legislación para el aumento del salario. No. Los jueces del Supremo decidieron por el fiat judicial, con el juez Anthony Cuevas Ramos apoyando la posición del juez, encontraron a una presa allí en el tribunal de instancia que acogiera el argumento. Ellos certificaron el pleito y se aumentaron el salario ellos. Está clarísimo. El cabildeo viene de antes. Pero no lo lograban porque nadie se atrevía en la legislatura de Puerto Rico cabildear a sabiendas de que hoy Puerto Rico tiene el 95-99% de su población con problemas de calidad de vida, precisamente por malos salarios además. Nadie iba a aumentarle el salario a los jueces y ellos se lo aumentaron por el fiat judicial. Y ahora tienen un problema con Rafael Hernández Montañez, que le dijo no, el presidente de la Cámara, no va. Les voy a bajar hasta el presupuesto para que no puedan aumentarse el salario. Y esa, lo dije ayer y lo vuelvo a repetir, se las gana en la opinión pública Rafael Hernández Montañez. Y los jueces abonaron una vez más a la molestia que tiene la ciudadanía con la judicatura. Porque en una sola cosa se ponen de acuerdo, en su salario. Y yo voy a hacer una alusión precisamente a un editorial que publicó, a una columna que publicó Carlos Ramos González, un abogado constitucionalista, en el 2021, cuando el Tribunal Supremo resolvió que era inconstitucional lo que pretendía el código de Tomás Rivera Chats, el código electoral de Tomás Rivera Chats y de Carlos Johnny Méndez, de la gobernadora sucesoral Wanda Vázquez Garcet, para que fuera la judicatura quienes nombrara a los miembros de la presidencia de la Comisión Estatal de Elecciones. Y en un acto que el propio Carlos Ramos González calificó como de valentía, de sabiduría y aplomo judicial y constitucional. El tribunal determinó que era inconstitucional y que eso violentaba la separación de poderes. Pero eso era para este asunto que en efecto a mí me parece que es una decisión honesta y como estoy de acuerdo con Carlos Ramos que aplomo y sabiduría constitucional. Eso es respeto a la Constitución. Pero cuando se trata del bolsillo no hay respeto a la Constitución. Y eso se lo tendrán que llevar a la tumba a los jueces del Tribunal Supremo. Y yo creo que Jennifer González dijo, no, perdóname, es verdad, yo dije que no iba, estoy molesta con el gobernador, pero hay que atender un asunto aquí de institucionalidad, que yo no la voy a poner peor que la hizo el Poder Judicial. Y hay dos asuntos del mensaje igualmente que me parecen interesantes. Y es cómo respondió la oposición política, en este caso Victoria Ciudadana y el Partido Independentista, que fueron traídos en prominencia. Dejaron fuera
mediáticamente al Partido Popular, bien pocas manifestaciones del Partido Popular y de Proyecto Dignidad. Y me llama la atención que el planteamiento, y quizás debemos escucharlo en un recorrido de la conferencia de prensa que hizo el periódico El Nuevo Día, lo quiero traer, escúchenlo, y venimos al análisis breve y vamos a terminar con uno de los personajes que trajo la secretaria de Educación para tratar de decir que el departamento está súper bien y que los estudiantes también. País de las Maravillas. Una cadena de eslogan de campaña tratando de unir unas y otras para hacerle creer al país que ha hecho cosas que nadie ve, que ha utilizado fondos a favor del pueblo de Puerto Rico en obras que nadie ve y que trae una que otra persona para señalarlas en el público y que sean supuestamente el ejemplo de que se están haciendo cosas. De hecho, el gobernador le dio la vuelta a la frase de haciendo que las cosas pasen y utilizó otras frases tratando de darle la vuelta y que no veamos que esto al final de cuentas era meramente un discurso de campaña, supuestamente haciendo cosas que no se habían hecho antes. Me parece que lo que vimos aquí fue un discurso de campaña y si alguien tiene duda en este discurso, no hay absolutamente nada de ideas de desarrollo económico sostenible, no hay nada de ideas de realmente cuál es realmente el estado de situación del país y claro, no hay nada realmente de un presupuesto porque al final de cuentas, como dijo la delegación del PIB, realmente la Junta de Control Fiscal es la que manda en eso y el gobernador siempre ha hecho claro que hace, y eso sí lo hace, lo que la Junta quiere. Él sigue siendo el abogado de la Junta y no el gobernador de Puerto Rico. Claramente en este mensaje no existe la Universidad de Puerto Rico. Universidad que aquí en las vistas públicas en la Cámara de Representantes reconocieron que no tienen asignado alrededor de $200 millones para poder operar. No existen realmente los recursos naturales del medio ambiente porque se reconoció en vistas públicas, no así en el mensaje, de que el Departamento de Recursos Naturales no tiene el presupuesto para operar. No se habló de la crisis de las pensiones y de cómo la inflación y el costo de la vida lo hace cada día más pobre a los pensionados de Puerto Rico. Y hablar de la salud y meramente mencionar los planes médicos, todos los que habitamos en esta isla sabemos que hay una crisis de salud y que la crisis es a consecuencia de un modelo de lucro de planes médicos que nada se menciona en el mensaje de fiscalización, que nada se menciona de denuncia y todos los días recibimos noticias del aumento de las medicinas y de la falta de acceso a medicamentos y a tratamiento a personas que en múltiples ocasiones en enfermedades crónicas le crean una expectativa de vida menor o en el peor de los casos hasta la muerte. El tema de la violencia de género, como si no existiera. Ahora todo va a caer en este paquete que es un pacto de pueblo, de paz, que no es otra cosa que un eslogan, porque el gobernador tiene miedo de hablar con nombre y apellido del mal que le sigue arrebatando vidas a mujeres puertorriqueñas, que sigue convirtiendo la vida de tantas mujeres en una auténtica tortura en medio de la crisis de violencia. El gobernador no ha mencionado el tema de la violencia de género. Y finalmente, el gobernador se jacta del estado de reconstrucción del país. Primero, que si fuera por los estándares de FEMA, apenas se ha aprobado una fracción de los presupuestos, una fracción de los proyectos que tienen ya un presupuesto asignado. Y finalmente, solamente hay que dar una vuelta por el país, de nuevo por el país real, para entender que el proyecto de reconstrucción está muy, muy lejos de estar adelantado. Si vemos el mensaje del gobernador como en un análisis global, es un mensaje que nos lleva a la continuación de la privatización. Fíjese que los presupuestos no se están brindando a las agencias gubernamentales que trabajan con los aspectos, se están dando a organizaciones, se están dando a compañías privadas, en vez de tener presupuesto para que el gobierno pueda gobernar. Privatización.
Por eso yo creo que Mariana Nogales leyó de alguna manera lo que yo leí cuando el gobernador se refería al récord de que sus hijos son más ricos hoy que cuando él llegó a la gobernación en el 2021. Y es que el presupuesto, desde el análisis que hace la legisladora, está destinado a las agencias privatizadoras, a las corporaciones privatizadoras. Es la visión del país en manos privadas. De mis hijos, de los hijos de Cari, de los hijos de Andy, de los hijos de mis amigos y los que llenan el pote del partido político para que yo sea el candidato en la primaria y en la elección general. Yo creo que está clarísimo, con evidencia. Lo que me parece interesante del discurso de esas dos delegaciones es que hay ahí una alianza que se están dividiendo los temas interesantemente. Y me parece que si lo que va a regir de aquí en adelante, con todos los problemas que tiene Victoria Ciudadana con la descualificación, que es posible que la única que sobreviva en una papeleta por disposición de pertenecer y de participar en el proceso electoral desde la Comisión Estatal de Elecciones o desde lo que acepta la comisión, que es participar en una papeleta estatal, en el caso de Anaíma Rivera Lacén, si se descualifica finalmente y tiene que ingresar a esa papeleta estatal por victoria de Partido Independentista. Los otros tendrían que utilizar otros métodos y sería un poco lo que tiene que hacer Eliezer Molina de hacer una campaña write-in, con todo lo que eso significa. Independientemente de eso, hay que ver si de aquí al 5 de noviembre lo que va a prevalecer en los discursos del PIB y de Victoria Ciudadana van a ser las necesidades del país versus los egos. Todos los tenemos y todos nos da como un dolorcito en el pecho cuando nos dicen, Ave María, qué bien lo estás haciendo. Lo importante es controlarlo. Y yo no sé si este ejemplo que vimos en esta conferencia, y no es una conferencia de ellos, fue una conferencia traída, parece que por la misma estructura de la Cámara, que les colocó ahí el podio y ellos pudieron hacer sus expresiones. Me parece que es un ejemplo de eso. Hay que ver y hay que seguir fiscalizando y ver si de esa manera se van a comportar. Juan Dalmau tuvo su discurso o su reacción en las redes sociales. El Partido Popular tuvo el mismo, con una carencia de contenido y una carencia sobre todo de imagen de que están haciendo, de que están participando, de que tienen una preocupación legítima. Para mí la imagen fue bien pobre. De hecho, no la pude ni traer porque habían bien pocas fotografías reproducidas por los diferentes medios. Y definitivamente lo que fue una zapata desde la directora de la nómina de lujo del Departamento de Educación, Yanira Raíces, fue este mensaje que colocó en sus redes ayer en una actividad en el que participaba, y es el video, señor director, en una actividad en la que participaba en la Semana del Autismo con uno de sus asesores y este joven, Yair Enrique Rey. Y ella reproduce este video y hace alusión a Yair, precisamente asesor del secretario de Estados Unidos, Chris Soto, precisamente trayendo a Yair como este muchacho que rompe con todas esas manifestaciones y quejas de los vándalos del Departamento de Educación, como les llamó a los estudiantes que sacaron videos relacionados a las condiciones en que se encuentran los planteles escolares. Pues mire, Yair es un político en ciernes del Partido Nuevo Progresista que hace alarde de participar con el alcalde de Yauco del Partido Nuevo Progresista, Luigi Torres, que dirige una organización en la escuela pública precisamente de Estados Unidos con relación a los proyectos de liderato en la escuela pública. Nada más con el testigo. Su Facebook está lleno de estas imágenes.
Pero el gobernador, que le desea feliz cumpleaños a Luigi Torres, no le dijo ayer al país, miren, sí, en efecto, este muchacho que está ya hablando Yanira, en medio de que yo estoy aquí dándole este mensaje a ustedes, es un muchacho que va a votar por nosotros por primera vez. Así que, por favor, si nos vamos a enterar y le vamos a poner a disposición a las audiencias la información en el contexto correcto. Ahí está. Yo me imagino a las defensoras de los menores diciendo que esto es posible, o a los defensores de los menores, es posible una utilización de un menor en un proyecto político partidista. Pero ese ha sido mi análisis con relación al mensaje del gobernador. Me parece, y vamos a tener esta última imagen, me parece que lo mejor que hizo Luis Raúl Torres fue colocar este cartel como candidato independiente que dice: Pedro Pierluisi y la mayoría del pueblo no te creemos. Nosotros nos vamos. Recuerden, vayan a bonitasradio.net. Allí pueden donar a través de PayPal, tarjetas de crédito. Siempre lo pueden hacer a través de ATH Móvil, Bonitas Radio, Fundación Periodismo 21, cheques o giros postales a nombre de Fundación Periodismo Siglo XXI y Onda Virtual si quiere dirigirlo a Bonitas Radio directamente, que en la dirección que el amigo Rodrigo Otero Goico les pone en pantalla próximamente. Gracias por estar. No lo olviden que hay almuerzo deportivo con Rodrigo a las 12. Seguimos, nos vemos a las 5 en otro programa de ¿Qué Palo es Noticia? ¿En dónde? En YouTube. Ayer estuvo genial. Vamos a hablar con mucha más gente y vamos a cruzar audiencias. Gracias por eso. Seguimos. Nos vemos esta tarde. Bonita Radio. Esto no es un cuento. Esta es la verdad. Este programa fue traído a ustedes por Cooperativa Seno Gandía, solidez y futuro. Y Buen Vecino Café. Y no olvide que puedes realizar sus donaciones a través de ATH Móvil en la sección de negocios como Fundación Periodismo 21. O puede acceder a nuestra página de internet bonitasradio.net y donar a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puede enviar cheques o giros postales a nombre de la Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad.